implica el modelamiento cinemático y el modelamiento dinámico, ¿correcto? ¿Ya? El cinemático es lo que ya hemos cumplido, ¿sí? El cinemático directo, el cinemático inverso y el diferencial, ¿sí? Cinemático directo e inverso va a haber posicionamiento y una localización espacial, ¿ya? Y el diferencial para ver velocidades. Nosotros gracias a esos modelos, primero podemos moverlo al robot a una posición, luego van a aprender eso, cómo se aplica todos esos modelos a conseguir que el robot nos obedezca y vaya a un determinado punto en el espacio de trabajo. Para eso me sirve el modelamiento, ¿correcto? ¿Ya? En cuanto a la posición nada más, entonces solo cinemática directa y solo cinemática inversa, ¿sí? Pero si yo quiero hacer un movimiento controlado, es decir, que haya un tiempo, ¿no? Que yo le diga, te vas a mover de este punto a este punto en determinado tiempo, entonces ya está implicada la velocidad, ¿sí? Y entonces, como está implicada la velocidad, ¿quién me va a predecir qué velocidades necesito yo imprimir a mis actuadores para que el robot cumpla con esa velocidad que le estoy exigiendo? Para eso se usa el modelo diferencial, ¿correcto? El modelo diferencial. Y entonces el modelo diferencial me va a ayudar a predecir cuál va a ser la velocidad que tengo que imprimir a mis actuadores para conseguir un movimiento en el espacio de trabajo con la velocidad requerida, ¿correcto? ¿Sí? Con la velocidad requerida. Y entonces ese es un dato a quién? A la unidad de control, para que la unidad de control, lo único que hace la unidad de control es ejecutar, ¿correcto? Ejecutar el movimiento, ¿ya? Muy bien. Pero ahí no queda todo, ¿no? Ya puedo posicionarme y puedo moverme con cierta velocidad, ¿sí? Pero ahora, ¿y cómo consigo ese movimiento? ¿No es cierto? ¿Sí? Si el robot en sí es una estructura mecánica que tiene masas, inercias, etcétera, ¿no? Y entonces necesito el modelo dinámico, ¿ya? Para ya tener todo el modelo y esa data que se llama, ¿no? Los fabricantes le llaman así, la matemática del robot, tenerla a la mano, ¿para qué? Para diseñar el software de control, finalmente, ¿correcto? ¿Ya? Entonces para eso se les está pidiendo esos modelos, porque después tienen que conseguir controlar el movimiento del robot, ¿ven? Ahora en esta primera etapa, como hemos estado planteando ya con el grupo que hemos trabajado, lo vamos a mover manualmente, no importa ahora cómo se mueve el robot. Lo que interesa en este momento es comprobar que su robot, en cuanto a su cinemática, está directa e inversa, está cumpliendo, ¿correcto? ¿Ya? Pero ya después van a entrar a tallar los otros modelos, ¿ya? Este de acá, dinámica del robot. Bueno, vamos a pasar rápido. Entonces, el objetivo, ¿qué cosa es? Conocer la relación entre el movimiento del robot y las fuerzas implicadas ahora en el mismo, ¿no? En el modelo cinemático, se acuerdan, ahí decía claramente, no importa quién genera el movimiento, ¿no es cierto? Sí, ahora sí importa quién genera el movimiento, ¿ya? Entonces, cuando yo tenga el modelo dinámico del robot, me va a mostrar puras relaciones matemáticas entre quién, la localización del robot, o sea, lo que es la localización espacial del robot, ¿definida por quién? Por las variables articulares o por las coordenadas de la localización de su extremo. Recuerden, ¿no? ¿Sí? Hay espacio de trabajo del robot, ¿sí? ¿Correcto? Que vendría a ser ¿quién? Las coordenadas articulares, ¿no? Y hay el espacio articular. No, perdón. Las coordenadas cartesianas, el espacio de trabajo del robot, y hay el espacio articular. ¿Cuál es el espacio articular? Los rangos de las articulaciones que puede conseguir el robot, ¿correcto? Esos no están relacionados, ya lo hemos visto, ¿no? Pero ahora están implicadas ¿quién? Además de todas esas variables, las derivadas, la velocidad y la aceleración, ¿correcto? Vamos a ver qué relaciones existen, ¿no? Las fuerzas y bares aplicados en las articulaciones o en el extremo del robot, los parámetros dimensionales del robot, longitud, masas e inercias de todos sus elementos. Entonces, como ven, este modelo ya relaciona todo lo que tenemos hasta la fecha, más lo que se le está agregando, ¿no? Y ahí no queda todo todavía, ya, ni siquiera queda ahí. Tengo el modelo dinámico del robot, ¿sí? Para que tengan ya un auto de qué más se tiene que aumentar a todo esto. Tengo el modelo dinámico, el robot, ya todo lo demás. ¿Y quién va a moverlo al robot? Un actuador. Y el actuador tiene su propia dinámica. O sea, los motores tienen su propia dinámica, ¿no es cierto?
Entonces, eso más hay que agregarlo al sistema para que al final podamos realizar el control, ¿correcto? Entonces, eso es lo que viene más adelante, ¿ya? ¿Qué es el modelo dinámico, no? Para que quede claro el concepto, ¿no? Yo quiero saber qué pasa acá, ¿no? Quiero saber qué pasa acá si es que yo aplico una fuerza de cualquier tipo, ¿ya? Una fuerza constante, ¿sí? Un solo jalón, vamos a decirle así, dada la figura, un solo jalón, ¿correcto? O si le aplico una fuerza que sube y baja, armónica, lo que quieran, ¿sí? Yo quiero saber cuál va a ser el comportamiento de quién, de este desplazamiento, ¿sí? Para poder predecir eso, ¿no? Para poder predecir eso, tengo que construir yo el modelo dinámico de este sistema, ¿no? Que no es otro que un sistema resorte, masa, amortiguador, harto, estudiado y conocido, ¿sí? Como ejemplo de un sistema de, para explicar lo que es sistemas de control, ¿correcto? ¿Ya? Entonces yo quiero predecir eso. La única forma de predecir el comportamiento, ¿qué es decir predecir el comportamiento? Miren, cuando nosotros hacemos diseño, muchachos, no puedo construir algo, ¿no? Diciendo va a funcionar. Tengo que demostrar que va a funcionar. Para eso existe hoy en día la computación y para eso existe la simulación. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, la simulación me va a ayudar, ¿no? ¿Sí? Antes no había simulación, entonces, ¿qué teníamos que hacer? ¿No? Teníamos que encontrar la ecuación diferencial y solucionarla, ¿no? Entonces, ahora ya no, o sea, ¿tengo la ecuación diferencial? Sí. ¿Puedo simular cuál es el comportamiento? Sí, puedo simular. ¿Se dan cuenta? Es diferente ahora, ¿ya? Pero siempre la historia ha sido la misma. ¿De dónde partimos? Del modelo del sistema. ¿Quién es el modelo del sistema? Una ecuación diferencial, ¿correcto? ¿Ya? Y esto es lo más simple posible todavía, ¿no? Porque yo estoy asumiendo que estos parámetros son lineales y en realidad no sucede eso, ¿ya? La mayoría de sistemas son no lineales, ¿correcto? O sea, y la matemática que estamos estudiando, todo lo que sabemos, ¿se aplica? Sí se aplica, pero en ciertas partes del sistema, donde el sistema se comporta linealmente, ¿correcto? ¿Ya? Y estudio de sistemas no lineales, ya ese es otro tema aparte, pues, ¿no es cierto? O sea, cómo se solucionan los sistemas no lineales ya es otro tema más avanzado, tanto para el control como para otras cosas, ¿ya? Entonces, tengo la ecuación diferencial y entonces puedo solucionar, ¿sí? Entonces, soluciono esta ecuación diferencial donde la variable justamente es este desplazamiento, ¿sí? Y entonces puedo graficar, ¿eh? Este es el comportamiento de X, ¿correcto? Este es el comportamiento de X. ¿Y esto físicamente es esto? Sí, ¿correcto? ¿Qué le estoy aplicando a este sistema? Una fuerza, correcto, ya está. ¿Cómo es esa fuerza que le estoy aplicando? Constante, acá está. O sea, es un escalón unitario, ¿no? ¿Sí? Es un escalón unitario. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando yo le aplique de forma constante eso acá? Entonces, ¿está ahí en equilibrio? Sí. Jalo hasta que sea 1, pero ¿qué va a suceder? ¿No? Puede ser que me pase, ¿ven? ¿Y este resorte qué va a hacer? Pues va a oscilar un poquito y después el punto de reposo. ¿Se dan cuenta? Sí me muestra, ¿ven? Físicamente, ¿no? Lo que va a suceder si yo le aplico esto. ¿Por qué yo puedo decir que este sistema, qué pasaría si este sistema fuera inestable? Si yo le voy a aplicar esto mismo acá y de repente empezar a oscilar y oscilar y oscilar, ¿correcto? ¿Se dan cuenta? Y me muestra el comportamiento. Eso se trata, ¿ya? Ese es el modelo dinámico, ¿no? En este caso de ese sistema. ¿Eso quiere decir que para un robot debemos encontrar lo mismo? Sí, debemos encontrar lo mismo, en esencia, ¿correcto? ¿Y cómo se encuentra? Para eso hay métodos también, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Se entiende el concepto de lo que es un modelo dinámico? ¿Para qué me sirve, no es cierto? ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, a ver, algunas acotaciones rápidas de lo que pasa con el modelo dinámico del robot. Mientras más grados de libertad, ya es la situación bastante compleja, ¿ya?
existe interrelación entre los movimientos de las articulaciones, ¿no? El robot es, ¿cómo lo hemos definido? Como una cadena cinemática abierta, ¿no? Están acoplados por articulaciones, normalmente rotacionales o prismáticas, ¿sí? ¿Correcto? Y entonces, ¿qué va a pasar si se mueve la primera articulación? El resto se mueve, ¿sí? En conjunto con lo demás, ¿ya? Y ese resto va a generarme inercias, fuerzas, ¿sí? Que inclusive se pueden oponer al movimiento, ¿correcto? Esas son las conocidas fuerzas de Coriolis, ¿ya? ¿No? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que va a aparecer este elemento dentro del modelo dinámico del robot, es inevitable, ¿listo? Es inevitable. Se producen relaciones no lineales, ¿correcto? Esa es otra complejidad del modelo dinámico, ¿no? No siempre es posible su obtención en forma cerrada, ¿no? Las ecuaciones diferenciales de orden 2 acopladas a integrar, ¿correcto? Por ejemplo, ahí aparecen ese tipo de ecuaciones. En ocasiones se debe recurrir a procedimientos numéricos iterativos, ¿sí? Frecuentemente se realizan simplificaciones. Este punto también está referido a que cuando yo modelo algo, parametrizo mi sistema. ¿Y qué quiere decir parametrizar? Que voy a considerar, para hacer el ejemplo, ya sea, yo voy a modelar y voy a decir hay sol y no es de noche, por ejemplo, ya no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, ¿ven? Modelar una cosa bajo ciertos aspectos que bajo otros. Cuando el modelo es más completo, cuando contemplo que casi sea la realidad, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Aparecen una serie de elementos que el modelo lo complica, ¿no? Entonces acá hay que aprender también a hacer ciertas simplificaciones, ¿no? Se va a cumplir esto, se va a cumplir esto y se va a cumplir esto, entonces ya está, ¿no? Entonces mi modelo se simplifica de esa manera, ¿ya? Y necesidad de incluir los actuadores y su dinámica, lo que ya se había mencionado, ¿no? Algunos aspectos respecto a la complejidad. ¿Para qué me sirve el modelo dinámico? Lo primero, como hemos dicho, ¿no? Simulación del movimiento del robot, ya en forma completa, ¿no es cierto? O sea, ya no solamente sé si su posición está bien, ya no solamente sé si la velocidad también está bien, sino ahora también sé si voy a conseguir ese movimiento con algún actuador, ¿no? O sea, puedo moverlo con algún actuador, de repente me sale porque mi actuador necesita una millonada de newtons, ¿no? Para poder hacer el movimiento, entonces no es real, ¿se dan cuenta? Entonces tendré pues que reducir las masas, las longitudes, qué sé yo, ¿no es cierto? Empiezo a hacer ajustes, ¿ya? También se calcula, digamos, la aplicación que va a tener el robot. Por ejemplo, si va a ser sujetador de piezas, es como introduce fuerzas externas. Claro. Y eso se incluye en el modelo. No, en este no. En la parte que estamos estudiando no. ¿Correcto? Lo que queremos es que se mueva nada más. Pero eso es un estudio posterior. Claro. Tienen que contemplarse, ¿no? ¿Qué carga quieres mover tú en el extremo? Y por eso los robots, ¿no? O sea, claro, está muy bien la pregunta, ¿no? Porque ya, yo considero que se mueve, sí. Y si le pongo una carga, ¿se podrá mover así? ¿No? Entonces, justamente uno de los parámetros que definen a los robots para sus usos industriales, ¿no? Es la carga, lo que voy a poner yo en el extremo, ¿correcto? ¿Ya? Y no es lo mismo un robot que me va a mover 20 kilos de carga que un robot que me va a mover una tonelada, ¿no? ¿Correcto? Entonces, hay robots que, así es la diferencia de cargas, por si acaso, ¿no? Hay robots muy finitos, ¿no? Que trabajan. El robot que tenemos, por ejemplo, solo mueve 6 kilos de carga, ¿no? ¿Correcto? Solamente mueve 6 kilos de carga, ¿no? Y habrán visto en algunos videos que hay robots que ensamblan autos, ¿no? Entonces, ¿cuánto están cargando? Media tonelada. El chasis, por ejemplo, lo agarran como si nada y lo colocan en determinado punto. Y entonces, ¿cuánto pesa eso, no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Definitivamente, sí. Justamente, ¿no? La pregunta de su compañero va esto. Eso me va a permitir dimensionar mis actuadores. Voy a poder conseguir estos movimientos, ¿sí? ¿Con qué tipo de actuadores? ¿Ya? Ese es el objetivo primordial en este modelamiento, ¿ya? Conseguir que los actuadores sirvan para el propósito que quiero hacer. ¿Listo? Muy bien. Diseño y evaluación del control dinámico del robot, ni hablar, pues, ¿no? Si quiero controlar algo, necesito la planta, ¿no es cierto? ¿Sí? Correcto, y entonces ya tienen un modelo de la planta.
y a partir de ahí pueden hacer control, ¿ya? Formar parte del propio algoritmo de control en línea, claro que sí, porque es muy dinámico el trabajo del robot, ¿no? Los sistemas de control que ustedes han estudiado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se da un set point, ¿no es cierto? Necesito esta temperatura en este caldero, ya está, ¿correcto? Y empiezan a hacer el control. ¿La temperatura del caldero se mueve? No. Ya queda establecida. Ese es su set point y ahí está, ¿no? Nadie lo toca, nadie lo mueve, a no ser que el proceso de producción cambie, necesite otros valores y ahí recién se mueve, ¿correcto? ¿Qué pasa con el robot? ¿Qué queremos controlar? Su localización espacial, ¿sí? Y este sería su set point acá. Y si quiero hacer una trayectoria hacia otro punto, se está moviendo en todo momento, está cambiando el set point en todo momento. Entonces es diferente, ¿no es cierto? ¿Ven? ¿Correcto? Entonces en el tiempo el set point es diferente en todo momento. Entonces eso dificulta obviamente el control. ¿Ya? ¿Correcto? Pero sin embargo se controla, ¿no? Como han visto. Ya está. Muy bien. Ahora, dentro del modelo dinámico existen dos modelos también. ¿Ya? El dinámico directo y el dinámico inverso. Con el que vamos a trabajar es con este. ¿Ya? Expresa las fuerzas y pares que intervienen en función de la evolución de las coordenadas articulares y sus derivadas. Yo necesito saber qué torques necesito en función de quién, de las articulaciones, ¿no? Acá no se manifiesta eso, está simplemente así, pero también en el tenor dice que entran a tallar quién, las derivadas de estas articulaciones, o sea, las velocidades y las aceleraciones, ¿correcto? ¿Ya? Entonces esto es, ¿no? ¿Y cómo conseguimos este de acá? ¿No? El modelo directo se resuelve por integración del inverso. O sea, resuelto esto, puedo conseguir este de acá. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, lo que vamos a ver, cómo procesamos, ¿no? O cómo ejecutamos métodos para conseguir el modelo dinámico inverso. ¿Ya? Listo. Existen dos formulaciones, ¿sí? La formulación de Newton-Euler y la formulación de Lagrange. ¿Ya? ¿Listo? La formulación más usual es esta de acá, ¿correcto? ¿Sí? Basada en el balance energético, como dice ahí, ¿no? Lo que tenemos que conseguir es, ¿no? Simplemente la energía cinética del sistema, la energía potencial del sistema, restar, generar el L, que es el lagrangiano, y a partir del lagrangiano se consigue todo. ¿Correcto? ¿Ya? A partir del lagrangiano se consigue esto de acá, que es lo que queríamos, ¿no? En cambio, acá en Newton-Euler hay que trabajar con la segunda ley de Newton, ¿no? Para movimientos translacionales, para movimientos rotacionales, ¿correcto? Entonces, este método es más sencillo, ¿ya? Es más sencillo, pero es más, más subjetivo, depende de cómo yo lo aplico, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es como, a ver, haciendo una comparación, es como cuando teníamos el modelo cinemático directo por el método de las matrices de transformación homogénea, ¿no? ¿Sí? Los cambios de base. ¿Qué me decía ese método? ¿No? ¿Qué me decía ese método? Que yo puedo asignar sistemas, pero yo puedo asignarlos como yo quiera, ¿no es cierto? ¿Sí? Nadie me decía, el sistema tiene que ser así en este punto y el sí en el otro punto y el sí en el otro, ¿no? Y luego hacía las transformaciones, ¿correcto? ¿Ya? Para eso apareció Dynamic Hardenberg, para normalizar eso, ¿eh? O sea, los sistemas ya tienen que estar así, de acuerdo con una metodología. Algo así sucede acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo planteamos de acuerdo a las ecuaciones de movimiento según la formulación de la segunda ley de Newton, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿este es el que más se va a utilizar? Sí, este es el que más se utiliza. Sin embargo, existen ambas formulaciones, por si acaso, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está ya la formulación de Newton directamente, miren, para un robot de 1 grado de libertad. O sea, un eslabón nada más, ¿no? Este eslabón tiene este eje de rotación y esto va a rotar así y este eslabón se mueve, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Es lo más sencillo que hay en
robótica, ¿no? O sea, un grado de libertad, ¿sí? Entonces, por medio de la formulación de Newton, utilizamos, ¿no?, lo que es, ¿cuál? La ley de Newton para lo que son movimientos rotacionales, ¿no? Y entonces planteamos esta ecuación donde aparece este torque, ¿no es cierto? ¿Sí? Este torque, y lo despejamos, y este es el modelo dinámico. Sí, este es el modelo dinámico, ¿ve? ¿Quién está inmerso en el modelo dinámico? Los parámetros dimensionales del robot, su masa, ¿no? Su longitud, ¿correcto? Esto es la aceleración del movimiento rotacional, ¿ve? Y esto es el ángulo o la posición, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Esto está en función de ¿quién? Del parámetro articular. ¿Qué es el parámetro articular acá? Justamente este, el ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el parámetro articular, ¿sí? Y sus derivadas, ¿no? En este caso está implicada la segunda derivada. ¿Correcto? ¿Y eso es todo? Sí, está fácil, ¿no? Parece. Ahí está. Ya, se plantea la ecuación, ya, pero es un solo grado de libertad, ¿no? Es un solo grado de libertad, ¿ya? Ahora, vamos a plantear esto mismo, pero por la formulación de Lagrange, ¿ya? Listo. Entonces, acá está lo que estábamos explicando, ¿no? Acerca de lo que es la formulación de Lagrange. ¿Ya? Necesito la energía cinética, ¿sí? Necesito la energía potencial también. Con eso se consigue la función lagrangiana, que es esta de acá, L, o el lagrangiano, ¿sí? Y eso me va a definir las fuerzas o pares aplicados sobre QI. Es el mismo robot, por si acaso, ¿sí? Y entonces, planteamos la ecuación de la energía cinética, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación de la energía cinética? Bueno, la energía cinética es medio la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, como trabajamos primero con la parte de inercia, ¿correcto? Y esta es la derivada de la posición al cuadrado sobre la velocidad, ¿sí? La inercia la expresamos en base de los parámetros dimensionales del robot, masa por longitud al cuadrado, ¿no? Acá este 2 debe ir acá arriba, ¿ya? Por si acaso. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, y la energía potencial, eso también, ¿ve? O sea, miren, estamos modelando, ¿no? Dinámicamente esto. Estamos asumiendo acá que nos facilita la vida un montón, ¿no? Que la masa está concentrada en un determinado punto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo digo, no, la masa no está concentrada, la masa está distribuida? No, entonces ya no podría plantear una ecuación así, ¿se dan cuenta? Entonces mi modelo se va a súper complicar, pues sí, se hace una suposición de ese tipo, ¿correcto? Pero ¿cuál de las dos es la que sucede? La segunda es lo que sucede en realidad, ¿ya? ¿No? Correcto. Ya. Entonces, tengo la energía cinética, ¿no? Y tengo la energía potencial. Como está concentrada ahí, entonces masa por gravedad por la altura, ¿no es cierto? Esta altura de acá. ¿Ya? Y entonces, esa altura por quién está dada, ¿no? Por L, el seno de, ya entra a tallar la variable articular, ¿eh? Entonces, esta energía potencial es variable, ya, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a depender del ángulo. ¿Ok? ¿Listo? Lo mismo que la energía cinética, ¿no es cierto? Va a depender de quién, de la velocidad de la rotación, ¿no? Muy bien. Entonces, calculamos el lagrangiano. ¿Qué hacemos para calcular el lagrangiano? Restamos la energía cinética, que es esta de acá, ¿no? Menos la energía potencial, que es esta de acá. ¿Correcto? ¿Sí? Y entonces de esa resta, ¿sí? De esa resta, ¿no? Calculamos primero su derivada parcial con respecto a la articulación, ¿ya? Y entonces si derivamos esto respecto de la articulación, entonces vamos a tener respecto de la posición, ojo, miren acá, respecto de la posición, nada más, ¿no? Entonces vamos a tener esto de acá, ¿no? Como esto no está respecto de la posición, es 0. ¿Estamos? 0, porque esto no está respecto de la posición, ¿no? Esto está respecto de la velocidad. Ese es esto. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, derivada del lagrangiano respecto de la velocidad articular, ¿no?
Y entonces tenemos que derivar este de acá, ¿ya? Este de acá nada más. Esto es cero, su derivada, porque estamos derivando parcialmente respecto de la velocidad. Bien, ya tengo esos dos y luego derivo con respecto al tiempo, ¿a quién? A este término de acá, con respecto al tiempo, ¿no? Entonces esto, la regla de la cadena, ¿no? Masa por longitud al cuadrado por la derivada de esto respecto al tiempo, que sería su segunda derivada. ¿Correcto? ¿Ya? Y ya tengo este elemento. Entonces tengo este elemento que es este de acá, ¿correcto? Y tengo este elemento, ¿sí? Que es este de acá, ¿no? Como es un solo grado de libertad, entonces solamente respecto de uno, ¿no? ¿Qué pasa si es de 2 grados de libertad? Hay que hacer lo mismo para el segundo grado de libertad. Y si es de 3 grados de libertad, hay que hacer lo mismo para el tercer grado de libertad. ¿Correcto? ¿Ya? Y entonces conformo la ecuación, ¿no? T o torques, como quieran, ¿sí? O vector de fuerzas y torques, mejor así, es igual a esta expresión menos esto de acá. Si lo resto, me da lo mismo que la otra formulación. ¿Correcto? Entonces, con esto que estamos queriendo decir, cualquiera sea la formulación que haga, el resultado debe ser el mismo. ¿Ya? El resultado debe ser el mismo. Te ayuda para sistemas más complejos. Es por lo que es más sistematizado y como vamos a ver te da lo que se dice el modelo dinámico. El modelo dinámico luego tiene una forma específica, ¿ya? ¿Correcto? Entonces la formulación de Lagrange ya te da esa forma. En cambio por el otro método no te da esa forma. Tienes que agruparlo y ahí viene su dificultad. Bien, entonces ahí está, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo ya 2 grados de libertad? ¿No? ¿Sí? Por ejemplo acá, ¿qué se ha hecho con este robot? Ya, para que no sea muy complicada su situación de modelarlo, ¿no? Lo hemos echado. ¿Listo? Está recostado, como pueden ver, ¿no? ¿Sí? Está recostado. ¿Para qué? Para evitar la acción de una de las masas, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Como está apoyado, ya no entra a tallar una de las masas, ¿no? Porque ya no me genera energía potencial, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Si la masa está apoyada, no me genera pues energía potencial. La altura sería 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces ya no genera energía potencial. ¿Ya? Entonces, bajo esa consideración, se facilita su modelamiento. Bajo esa condición, digo bien, sí, se facilita su modelamiento, ¿no? Entonces, las expresiones de Newton, ¿sí? Aparecen dos ya, ¿no? Porque hay movimiento traslacional, ¿correcto? Que sería este eslabón, ¿no? Que entra ahí, sale, ¿sí? Y aparte habría el movimiento rotacional. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué voy a hallar yo? Voy a hallar un torque y voy a hallar una fuerza, ¿no es cierto? Entonces, para fuerzas aplicamos para el torque aplicamos de acá, que está en función, como pueden ver, de quién. Igual, ¿no? De las inercias y también de las velocidades en este caso y aceleraciones en el caso de la articulación traslacional. ¿Ya? Listo. Entonces, este es el modelo por formulación de Newton, ¿no? Hasta ahí con Newton está bien, ¿no? Porque fácilmente me da el modelamiento, ¿no? Estamos diciendo que estamos haciendo esta suposición para que M1 sea igual a 0 en este caso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no queda ahí, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, esta es la segunda parte del modelamiento. Calculamos los momentos de inercia de la masa 2 recién. ¿Listo? ¿No? Y empezamos a construir el modelamiento, ¿ya? Entonces, haciendo el reemplazo, ¿no?, que teníamos en la primera, ya estos vienen a ser estos dos vienen a ser el torque necesario y la fuerza necesaria. Este es el torque para mover el primer actuador, ¿sí? Esta es la fuerza necesaria para mover el segundo actuador.
¿Ya? Ahora, ¿qué implica eso? ¿No es cierto? Todo lo que está acá parece muy complicado, ¿no es cierto? Pero todos tienen valor, ¿no? La masa 2 tiene un valor, sí, ¿no es cierto? Este es de el eslabón, correcto, que va a tener un valor posicional, ¿sí? Recuerden que esto es respecto al tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en determinado tiempo este 2 va a tener un valor, ¿no? La velocidad del torque y la velocidad del eslabón propiamente dicho. El asunto es que todos esos valores, o todo eso se puede darle un valor, ¿sí? Y entonces, esto de acá va a tener un valor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que puede evaluar cómo va a evolucionar ese torque en el tiempo, según los movimientos que va a hacer el robot y las velocidades necesarias, ¿no? Con las que quiero que se mueva. ¿Se dan cuenta? Y entonces yo digo, este torque me va a generar, ¿no? Si yo hago una evaluación de esta expresión, ese torque se va a comportar así, después va a bajar, después va a volver a subir. Y entonces, en toda esa curva de comportamiento, ¿qué observo yo? Los puntos máximos, ¿no? Y digo, este es el punto máximo para alcanzar ese movimiento. ¿Se dan cuenta? Y entonces digo, ¿cuánto torque necesito? Puedo hacerla, o lo que dijimos, el dimensionamiento de mi actuador. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces eso es. ¿Listo? Ahora, esto se puede expresar matricialmente. ¿Sí? Teniendo en cuenta ¿quién? Las aceleraciones de las articulaciones, las velocidades de las articulaciones. Separando eso, ¿no? Aparecen estas matrices. ¿Ya? Que ahorita les vamos a dar un nombre, ¿no? Pero por lo que se observa acá, ¿quién está implicado en estas matrices? Las masas y las inercias. ¿Ven? Y acá, ¿quién está implicado? Esto de acá, más adelante vamos a ver que me define la matriz de fuerzas de Coriolis. O sea, esto es lo que se genera, ¿no? Por el movimiento de un eslabón y lo que produce los otros eslabones en base a ese movimiento. ¿Ven? Esto es esto, ¿no? Y esto es la matriz de gravedades. ¿Ya? Entonces, este es el modelo por esa formulación, ¿no? Utilicemos por el método de Lagrange. ¿Ya? Este método es más sistemático. Esta es un mismo robot, ¿correcto? Sí, es el mismo robot. A ver, para resumir ya, tenemos coordenadas, ¿correcto? De x2 y y2, vamos a hallar sus derivadas, ¿no? Y luego conformamos la velocidad lineal en el extremo del robot, ¿no? En este caso en x2 y y2, ¿correcto? Y en base a esa velocidad obtenemos, ¿no? Obtenemos, esta es la velocidad nada más, ¿sí? En base a esa velocidad obtenemos la energía cinética. En base a esa velocidad. ¿Listo? ¿Ya? Tenemos la energía cinética, la energía potencial, la calculamos básicamente en base a la fórmula conocida, ¿no? Y tenemos la energía cinética o potencial. Calculamos el lagrangiano, que es la resta de esta energía cinética con esta energía potencial, y a partir de ahí es cálculo, ¿no es cierto? Las derivadas, ¿no? Respecto a, acá hay dos eslabones, ¿no? Entonces tengo que derivar respecto de la velocidad del primero, respecto de la velocidad del segundo, respecto de la posición del primero, respecto de la posición del segundo, ¿correcto? Ya está, ¿no? Respecto a la posición del segundo, respecto a la posición del primero. Todos esos resultados los pongo en una sola expresión y como pueden ver, se consigue el mismo modelo. ¿Correcto? Expresado así o expresado así. Otra vez, ¿no? ¿En qué concluimos? Que los dos métodos me llevan al mismo resultado. ¿Ya? Eso es básicamente. Sencillo, ¿no?